Ok, ahí ¿todos pueden ver lo que estoy compartiendo? Sí, profe. Sí, Estas profe. son las notas de Oscar Rosero. ¿Usted dice dónde, Oscar? A ver. Sí. Pensaría que debería haber una U para D y una U para phi, ¿no? Cada uno tiene su propia prima. La derivada covariante de mu, de phi, ¿sí? Ajá. Este es un solo objeto. Y lo, lo que, y él, digamos, no se imagina que hay dos cosas. Imagínese que hay una sola. Es como un Ya. campo que tiene un índice. Lo que estamos diciendo es que este objeto debe transformar como si fuera un campo, con una sola U. ¿Ok? Hasta ahí, ¿me sigue? Sí, sí, profe. Ahora, Entonces, ese paso lo que intermedio, usted dice, no, lo que usted dice es parecido a esto. ¿Sí lo ve? a ver, no alcanzo a ver. Estoy compartiendo pantalla. ¿Usted está viendo lo que yo estoy compartiendo? Sí, sino que lo veo muy grande, no le veo el cursor. Donde, a ver, acá donde dice, venga, a ver, ¿no se ve el cursor? No. Un segundo, entonces espérese, que ese puede ser un problema. Miren, ¿sí lo ven? A ver, a ver. Ah, sí, 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 profe, sí. Eso ahí. Eso. Entonces fíjese que en principio uno diría, pues debe de haber un D' y un C', que es el cuestionamiento que usted dice, ¿sí? Sí. Y el Si' será Si' y el D', lo único que uno puede primar aquí es el campo, porque nosotros no estamos transformando coordenadas. Ah, Estas son simetrías internas donde no se transforman las coordenadas X, Y, Z. Lo que se está transformando es únicamente los campos. Por eso el dmu no lo transformamos, porque el X, el Y y el Z permanecen invariantes. ¿Hasta ahí me sigue? sí, profe, sí, ya le voy entendiendo. Pero el campo phi sí lo variamos. Entonces, nosotros lo que hacemos acá es que Averiguar la... sí, no sabemos quién es A', no tenemos idea quién es A', ¿sí? Pero el phi', fíjese, es U por sí, ¿ok? Sí, sí. Ahora, nosotros le aplicamos aquí la siguiente igualdad. Decimos, este de prima, si prima, sea lo que sea, debe satisfacer la condición de covariancia. Y la condición de covarianza es que el campo original, sin primar, es decir, si por la derivada de A, multiplicado por un solo U, debe ser el campo totalmente primado, ¿sí? Y de esa consistencia entre esos dos conceptos es que nace cómo debe variar el A'. ¿Listo? Sí, Eh, sí, ¿Sí? sí, ya le entendí. Sí, ya Listo. entendí que... Ok. Gracias. Bueno, ahora vamos con lo de Oscar. ¿Dónde? Ok. Esto, Ahí donde decía de las bases. por acá. Miren, ok. Esto de una vez para todos, que esto es importante. Este T son como las matrices, por ejemplo, en el caso de SU3 serían las matrices de Gelman. En el caso de SU2, porque esto también aplica para SU2, los T's serían las matrices de Pauli dividida en dos. Y en el caso de las de Gelman serían las de Gelman divididas en dos, en los generadores. Esa es una definición, es únicamente para que satisfaga cierta identidad de trazas. Ahora, el A tiene un índice vectorial y es un campo vectorial
pero realmente tiene índices IJ que corresponden, porque las matrices de Pauli tienen índices IJ, y además tiene un índice B acá, y es una suma sobre los Bs. O sea que esta cosa tiene aquí una suma sobre los Bs, tiene un índice mu y además tiene dos índices I y J que son índices del grupo y que representan el carácter de que esto es matriz. O sea, el A es una matriz en los índices I y J. Es un vector en el índice mu, porque solamente hay un índice, pero en el índice IJ, que es el índice interno del grupo, es una matriz respecto a esos índices. Eso, por ejemplo, le aclara para todos. ¿Alguien tenía dudas al respecto? Profe, o sea que ahí lo estamos expresando, el generador se lo está expresando, o sea, el vector, el A, su mu, se lo está expresando en términos de una base, algo así es. Sí, el A sub mu es una matriz en general, me hago entender, ¿sí? Solo Sí. que sus índices de matriz no están aquí presentes. Él debería tener otros dos índices, I y J, que son los índices de esta matriz, pero simplemente no los escribimos, pero sí los tiene. O sea, él debería tener en total tres índices. Uno vectorial, que es el mu, que es el que hace que transforme como un vector bajo transformaciones de Lorentz, y el índice I y el índice J son índices de la representación fundamental del grupo SUN, por ejemplo, ¿sí? Y ellos transforman de acuerdo con el grupo de simetrías Gauss, en este caso con las US. Los índices de T, o sea, como matriz, transforman con U, mientras que el índice mu del A transforma con el grupo de Lorentz. ¿Listo? Sí. Es escalar, claro, es escalar bajo el grupo Grace, pero porque no tiene en la representación fundamental, ¿sí? Pero no es escalar bajo el grupo Gauss en la representación adjunta porque está este índice B. Este índice B haría que esta cosa transforme bajo lo que se llama, o sea, es otro índice, y ese índice también tiene, o sea, todo índice que tenga un campo tiene propiedades de transformación, en la mayoría de los casos, tiene propiedades de transformación. Entonces, realmente, el A como tal, tiene dos índices, el mu y el b. El t tiene dos índices, el b y el ij, pero como aquí el b se está contrayendo, por eso decimos que este objeto, el a sub mu, no depende del b, porque el índice b está contraído, hay suma sobre b. Por el a sub mu únicamente tiene tres índices, mu y j, pero este solamente sí sería un vector en la representación adjunta, sería escalar respecto a la presentación fundamental y sería un vector respecto al grupo de Lorentz. ¿Correcto? ¿Para Larry es claro también lo que estoy discutiendo ahí? Sí, profe. Sí. Listo. Gracias. Ok. Ok. Listo. Bueno, entonces, listo. Vamos a continuar entonces, después de estas aclaraciones, con el tema de hoy. ¿Listo? Segundo. ¿Todos pueden ver? Sí, profe. Bueno, entonces, ahora comenzamos con modelo estándar. ¿Listo? Ya que somos unas fieras para analizar ruptura espontánea de la simetría. ¿Ok? Listo. Entonces, en la primera mitad del siglo pasado, o sea, en los años, para más exactitud, en los años 40, entre los años 40 y los años 50, los físicos empezaron a darse cuenta que usualmente bajo ciertas reacciones, ¿sí?
donde aparecía un electrón siempre aparecía un neutrino. Eso, por ejemplo, en el caso de la desintegración beta, por ejemplo, ¿sí? Entonces veían que podía salir un electrón y un antineutrino. Después descubrieron el muón, ¿sí? Y la gente ya andaba muy contenta cuando apareció una partícula muy parecida al electrón con la misma carga, con muchas propiedades idénticas excepto su masa. La masa del muón es del orden de 105 megaelectronvoltios, es casi 200 veces la masa del electrón. La masa del electrón es apenas 0.5 megaelectronvoltios. Para el 1930, la gente estaba convencida de que ya con el electrón y el neutrino, que el neutrino nunca se iba a detectar jamás, pero fue postulado por Pauli en una famosa carta. Y ya ellos pensaban que con el electrón, con el protón, con el neutrón, con eso podían explicar absolutamente todo. Cuando de pronto apareció el muón. Y entonces hay una frase famosa de Rabi que dijo, "Who ordered this?" ¿Quién ordenó esto? Creo que es la frase en inglés. Porque ellos hasta el momento pensaban que todas las partículas que aparecían tenían una función importante en la naturaleza. Inclusive el neutrino en principio tendría una función importante. Y aparecía una partícula en apariencia totalmente inútil, como el muón, que no correspondía a la visión medieval de que todo debe tener un propósito divino, ¿sí? Entonces, por eso el comentario de Rabí, un famoso físico, no rabino, sino Rabí, Isaac, creo que se llama, debía ser judío, creo que se llamaba, bueno, ya no sé, no dice que lo estoy confundiendo con el nombre de un político. Muchos años después apareció el tau, ¿sí? Que era de 1700 veces mayor, 1700 MEPS, o sea, más de 3000 veces más, sí, más de 3000 veces la masa del electrón, de hecho casi 4000. Los quarks fue algo muy complicado porque los quarks no se propagan libres. Uno nunca ve un quark, nunca detecta un quark. Más bien uno detecta estados ligados de quarks. Entonces, el primer estado ligado de quarks que se detectó, pues es el protón, ¿sí? Pues nosotros estamos hechos de protones y neutrones, ¿sí? De hecho, la mayor parte de nuestra masa, o sea, los 50 u 80 kilos que usted pese, todo se debe a protones y a neutrones, ¿sí? Y sobre todo a neutrones, bueno, más o menos mitad y mitad, protones y neutrones. Los leptones, esos casi ni pesan, ¿sí? Ahora, la masa del protón, ¿sí? Realmente se debe es una fuerza de origen dinámico. ¿Y qué significa eso? Eso se debe a la fuerte interacción que hay entre los quarks dentro del protón. En el protón tenemos dos quarks up y uno down. Si usted suma las cargas, un quark up tiene carga 2/3 más otro 2/3, 4/3. Y el down tiene una carga de -1/3, entonces 4/3 menos 1/3 da 3/3 y 3/3 da 1, que es precisamente la carga del protón. Mientras que el neutrón tiene dos quarks down y uno up, y entonces el 2 quark downs, su carga es -1/3 más -1/3, o sea, -2/3.
Y al sumar menos 2/3, que es la carga de los dos down, con la carga de la up, que es 2/3, entonces queda menos 2/3 más 2/3, y eso es 0, por eso el neutrón tiene carga 0. Y los de protones, el protón como tal lo identifica Rutherford. Él es el que identifica el protón, ¿sí? Entonces podemos decir que de alguna manera él descubre el protón. El neutrón se descubre hasta los años 30. No estoy mal, es Chadwick quien descubre el neutrón. Y el neutrón sería la segunda partícula que se detecta. Bueno, no estoy seguro si fue el neutrón o fueron los piones primero, no me acuerdo. Pero los piones también se descubrieron en esa época. ¿Cuál es la diferencia entre un protón? Un protón son 2 quarks y un down. Mientras que un mesón es un quark más un antiquark. ¿Sí? Quark más antiquark. Listo. Entonces, esos son, en general, se llaman estados hadrónicos. A los mesones, que son quark antiquark, y al neutrón y al barión se le acostumbra a llamar bariones. Barión de la palabra griega que significa pesado. Mesón indicando que es un peso intermedio, no tan liviano como el electrón, pero no tan pesado como el protón y el neutrón. Se siguieron descubriendo partículas, en particular los quarks. Para los quarks se propone un modelo. Inicialmente ellos no lo imaginaban como partículas, lo propone Gell-Mann en los años 60, ¿sí? A comienzos de los años 60, propone el modelo de quarks con 3 sabores, up, down y extrañeza. Pero para Gell-Mann no se atrevió a decir que eran partículas, porque se lo hubieran tragado vivo. Aunque yo supongo que en el fondo él creía que son partículas, pero estas partículas eran muy raras, porque estas partículas no se propagan libremente. Es decir, a ellas no se les puede asignar una masa tan campante como se le asigna al electrón, ¿sí? Los quarks y los down, ellos sí tienen un parámetro de masa que se les asigna, pero ese parámetro de masa se mide dentro de los neuclones, es lo que se llama libertad asintótica. Profe, O sea, ¿sí? yo tenía una pregunta ahí respecto a eso. Bueno, una vez cuando iniciamos el curso de mecánica clásica, usted nos hizo una aseveración de, bueno, que por qué todas las partículas, por ejemplo, los electrones tenían la misma masa, ¿no? Sí. Esa respuesta ahí, bueno, ahorita que estamos viendo las masas de eso, ¿a qué se debería? Y la segunda pregunta es, esas parejas que siempre, como pues clases que se forman de esa forma, esas, Ok, esas, listo. esas parejas triple. Voy a tratar a tratar de responderle con una pregunta. ¿Cuál es la velocidad, digamos, aproximadamente, cuál es la velocidad del aire en el sonido? Aproximadamente. 340 metros. 340 metros. Eso depende, si consideramos aire, digamos, más o menos de la misma composición, o sea, en condiciones similares, tanto de temperatura como de presión, sin importar en qué lugar, si están, digamos, a nivel del mar, o sea, pero sin importar en qué lugar del globo, hemos de suponer que la velocidad del aire es la misma, bajo las mismas condiciones de presión y temperatura, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, correcto, profe. La respuesta de que tenga la misma velocidad se debe a que las ondas realmente son vibraciones de un campo.
Y en este caso, el campo, en el caso de las ondas, abrió un medio que vibra, y ese medio elástico es el aire. Y entonces uno supone como que ese medio está llenando toda la Tierra. En el caso del espacio-tiempo, también nosotros tenemos que las partículas son de alguna manera excitaciones de un solo campo. O sea, nosotros no es que solamente hay un campo del electrón, y ese campo del electrón llena todo el universo. Y lo que nosotros podemos hacer es excitar, crear una excitación de ese campo en cualquier parte, y esa excitación de ese campo se llama el electrón. Como el campo es el mismo en todo el universo, entonces debemos de esperar que las propiedades de una excitación sean exactamente las mismas, independiente de cuál lugar del universo. Entonces es una consecuencia de considerar al electrón no como una partícula, sino como un campo. Porque si fueras una partícula puntual como las imaginaba Newton, pues esa... Profe, pero ¿cómo se mantiene esa excitación, o sea, de ese campo? ¿Cómo se mantiene la excitación del campo? Una onda sonora se desvanece, pero ahí se mantiene. Porque en el caso, en el caso del ¿Y campo, cómo se explica eso? Por ejemplo, que lo que decíamos que el electrón tiene el muón 200 veces y el otro 3000 veces, o sea, haciendo la misma carga. O sea, son diferentes interacciones con ese sí, campo. nosotros el por qué el muón, o por qué el campo del muón tiene esa masa, a diferencia del campo del electrón, esa es una respuesta que nosotros no sabemos. Esa es una pregunta abierta de la física, ¿ok? Pero es el mismo campo que están No, no, interactuando, no, profe. no, no. Son dos campos diferentes. El campo del muón es uno y el campo del electrón es otro campo. Pero digamos, ¿ese campo está interactuando con el campo gravitacional, espacio-tiempo o cómo es que hay? Pues todos los campos pueden... Porque, o sea, la interacción con el espacio-tiempo es que nos da la masa, ¿no? ¿O cómo funciona ahí? mm, un segundo, un segundo. La masa, el concepto de masa, esto es la energía que necesito para crear una excitación de mi campo, ¿sí? Y está ligada a que los campos se describen por densidades lagrangianas. Las densidades lagrangianas tienen un parámetro que es cuadrático en el campo, y eso inicialmente es lo que nosotros vamos a llamar la masa, ¿sí? Las propiedades de los campos, por ejemplo, campos de pronto más palpables, que son un poco más asequibles para la intuición, es, por ejemplo, cuando nosotros analizamos un sólido, ¿sí? Nosotros podemos analizar un sólido como una cadena de objetos, o digamos, de partículas puntuales conectadas por resortes, y entonces nosotros podemos enviar ondas a través de esa red, y esas ondas en las redes también tienen campo. Lo primero es los fonones, que son ondas en cristales, digamos, de átomos, son vibraciones de esos cristales. Sin embargo, tienen masa. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo así que que tienen masa? Sí, el concepto se va hacia la forma en cómo uno representa
la densidad, porque ya no es el lagrangiano, sino la densidad lagrangiana, va a haber un término proporcional al cuadrado, va a haber algo que podemos identificar como masa, y que tiene todas las propiedades de masa. Y ahí ya no es tan abstracto, porque ahí es una cadena de átomos vibrando, y podemos identificar fácilmente lo que es una masa. En el espacio también hay campos que no es que, claro, uno podría pensar o tratar de imaginarse lo que es como una especie de éter que está vibrando. Nosotros lo que decimos es que el espacio como tal tiene grados de libertad, tanto vectoriales como espinoriales, que llamamos campos, y que esos campos de alguna manera pueden excitarse, ¿sí? Y hay un campo para el muón, hay un campo para el electrón, hay un campo para el tau. Esos campos se pueden excitar, y como el campo es uno solo, o sea, no es que haya por cada una partícula un campo, no, es un solo campo que llena todo el universo. Esa es la razón de que la masa sea la misma. No es posible imaginar, como si los imaginamos como peloticas, que cada pelotica tenga la masa de otra pelotica. No, ellos no son peloticas, son vibraciones de un campo, por eso tienen la misma masa. No sé si eso le aclara un poco la primera pregunta. ¿Mm? Sí, gracias, sí, correcto. Listo. La segunda pregunta. La segunda, ¿por qué se agrupan de esta manera? En primer lugar, se agrupan de esta manera porque experimentalmente se vio que donde aparecía el uno, aparecía el otro. Entonces, había una conexión fenomenológica, ¿sí? Después, cuando uno escribe términos de interacción, casi siempre van a ir juntos y ellos realmente van a ser como componentes de un vector que se van a poder mezclar, y hay una matriz que los mezcla, ¿sí? En este caso es la matriz SU2 izquierdo, que puede mezclar el neutrón, pero fíjate, es curioso porque el neutrino tiene carga cero y el neutrino tiene carga cero y el electrón tiene carga -1. Entonces, como diablos puede mezclar cosas tan diferentes. Sí, las simetrías gauge mezclan estas dos partículas y por eso se ponen en un doblete. ¿Eso más o menos le da alguna idea Sí, profe. de lo que... Listo. Gracias. Bueno. Entonces, también observaron por medio de experimentos, sobre todo después de una sugerencia de Young, el mismo de los de Young-Mills, él con otro, no me acuerdo, propusieron que la paridad se violaba, y entonces descubrieron que solamente las componentes izquierdas del neutrino y del electrón eran las que sentían la interacción débil. Las componentes derechas para la interacción débil son invisibles, o sea, nada, no se ve nada, ¿ok? ¿Listo? Ok. Entonces, lo que vamos a ver es que hay un grupo de matrices de esta forma, E a la I, teta punto sigma, donde sigma son las matrices de Pauli sobre 2, y este conjunto de matrices, porque esto van a ser matrices, van a mezclar los neutrinos con los electrones, y cuando nosotros los mezclamos con medio de esta matriz, genera un nuevo doblete, donde la componente de arriba es una mezcla del viejo neutrino y del viejo electrón, y la componente de abajo también. Este nuevo L', se reemplaza en el lagrangiano, y resulta que el lagrangiano es invariante. Las partes derechas son singletes. Eso quiere decir, el lagrangiano es invariante cuando transformamos las partes izquierdas, pero las partes derechas las dejamos quietas. Entonces, eso de decir que las dejamos quietas o que la simetría no la ve,
se resume diciendo que es un singlete bajo este grupo. Por eso este grupo se le llama SU2 izquierdo. Las matrices sigmas de Pauli son las generadores del grupo de simetrías que generan las matrices 2 por 2 con determinante 1, ¿sí? Y listo. Nosotros en los cursos de partículas habíamos visto que el hecho de que el determinante fuera 1 implicaba que estos generadores, que las matrices de Pauli deberían tener trazas 0. ¿Listo? Y el grupo del modelo estándar va a ser de esta manera: SU3 del color, cruz SU2 izquierdo, cruz SU1 derecho. Todavía no comprendemos bien qué significa esto, pero precisamente es lo que vamos a ver en este curso, ¿ok? O en esta sección. ¿Qué diablos significa todo esto? ¿Ok? Y listo. ¿Preguntas, comentarios? ¿Ya copiaron? Profe, C, L y Y. C, L e Y, sí. Sí, señor. Correcto. Gracias. Listo. ¿Ya puedo cambiar de página? Sí, es igual a P, exacto. Aquí ¿qué pasó? Aquí esto está mal. No sé qué, aquí era, qué pena, esto está mal, corrígenlo. R es igual a PR por E, no por U, no por V. Esto está, no sé, me fueron las luces. No sabía que estaba fumando cuando escribí esto. Listo. Entonces aquí no es nu, no es el neutrino, es el electrón. La parte derecha del electrón es PR, que es 1 menos gamma 5 sobre... no, 1 más gamma 5. PR es 1 más gamma 5 por E. Eso lo vimos en el cruce de partículas, y todos, tanto las de la como el pregrado, ya hemos pasado por ahí. ¿Correcto, Julio? ¿Mm? Sí, profe. Sí, exactamente. Listo. ¿Ya puedo cambiar de página? Fíjense la importancia de que la simetría, que la interacción débil no ve las componentes derechas. Podrían haber muchas otras partículas en el universo que no sienten la interacción fuerte, que no sienten la interacción electromagnética, que no sienten la interacción débil, y podrían estar justo enfrente suyo. Y usted pasaría por enfrente de esa masa, de esa materia, y, y usted ni siquiera se daría cuenta que está ahí. ¿Qué pasaría? Y ya, como atravesar una pared de masa. O sea, podrían haber montones de masa enfrente suyo, y si las interacciones fundamentales de nuestro universo, que son las 4, bueno, sabemos que la gravitacional la hay, pero la gravitacional no es suficiente para que la detectemos. Pero si las interacciones débil, fuerte y eléctrica no la ven, simplemente pasaríamos por encima de esa materia y atravesaríamos muros. Lo curioso es que esa materia existe, se llama materia oscura. Y nosotros aquí podemos tener cualquier cantidad de materia oscura alrededor, y pasa a través nuestro y no la sentimos. Eso es lo maravilloso del universo, ¿sí? Entonces, sabemos de la materia oscura por sus efectos gravitacionales. O sea, sus efectos gravitacionales sí modifican la evolución de la galaxia, las curvas de rotación, modifican muchas cosas. O sea, tenemos evidencia de
de su existencia por sus efectos gravitacionales, ya que la gravitación es una interacción universal. Pero del resto no podemos saber qué está acá. Uno de los grandes Profe, desafíos de la física de partículas es, de alguna manera, poder llegar a detectar esa materia. ¿Sí, Julio? pero, o sea, ¿cómo es ahí posible? Por ejemplo, la masa conocida interactúa con el espacio-tiempo. La otra también interactúa, pero entre ellas no. O sea, Sí, y pues eso es un campo, como estábamos explicando ahora claro, rato, ¿no? te pasaría ya simplemente, como no hay una interacción. O sea, usted por qué cuando se para en el piso, por qué no continúa Por descendiendo? la repulsión electromagnética de los Por la electrones. repulsión electromagnética. Pero si nosotros apagamos la repulsión electromagnética, esto ya pues pasaría, y si apagáramos las interacciones, la fuerte, apagando la fuerte y la electromagnética, ya todos nos iríamos al centro de la Tierra. ¿Mm? Sí, sin pena ni gloria. ¿Mm? ¿Ok? Sí, profe. Sí, entonces, sí, nosotros detectamos precisamente habría a lo mejor, podría haber una pequeña repulsión, pero muy débil, por efecto a lo mejor de el principio de exclusión de Pauli. No sé, estoy especulando. Para el caso de los neutrones existe. Bueno, no voy a especular acá. Tengo que pensarlo bien. Listo. Entonces, tenemos aquí el doblete, up y down, ellos están en el doblete, ellos aparecen cuando en las mismas interacciones, el up y el down, pero el up viene en tres colores. Entonces, el up puede ser hay tres variedades, y el down también en tres variedades. Entonces, este doblete no resultó ser un doblete, sino resultó ser un sextete, porque hay 6 campos acá, ¿ok? ¿Listo? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Listo. Ok. Bajo SU2L son dobletes, bajo SU3 son tripletes. De forma que transforman bajo SU3 del color cruz SU2L. O sea, SU3 mezcla estos grados de libertad de 1, de 2 y de 3, y SU2 mezcla de manera vertical. ¿Ok? Listo. Listo. Ok, aquí lo que estoy diciendo en la parte de abajo es que SU2 solamente tiene un generador diagonal, mientras que SU3 tiene 2 generadores diagonales. ¿Ok? ¿Preguntas, comentarios? El último renglón que dice, profe, el que está en rojo, SUT. Dice, Ah, S2. T3 y 1. Sí, no, es lo que dice. Uno de hipercarga solo tiene un generador. ¿Ok? Ah, ya, gracias. ¿Listo? Señores. Larry, ¿ya? Sí, profe, sí, gracias. Listo. Ah, aquí vamos a definir el operador de carga en general. Poco a poco iremos viendo qué es exactamente T3 más la hipercarga sobre 2. Hay dos convenciones y se usan mucho. Y de hecho yo cometí un error porque yo mezclé esas dos convenciones. Una convención es que la hipercarga se define con este un medio. ¿Sí? En ese caso, por ejemplo, la hipercarga del doblete neutrino-electrón
el neutrino y el electrón forman un doblete, esa hipercarga sería -1, de forma que y medios sería -1 medio. Pero otra convención que es más usual en física teórica es que la hipercarga no lleve el 2. En esa convención, la hipercarga vale -1 medio, porque incluye el medio. Aquí el medio se le pone en factor. O sea, en esta convención la hipercarga vale -1 porque lleva el 2 dividiendo. En esta hipercarga simplemente vale -1 medio. Pero este término, o sea, el término adicional al T3, sea como sea, debe valer -1 medio. Este término, ya sea porque la hipercarga vale -1 y se divide en 2, o ya sea simplemente porque la hipercarga vale -1 medio. ¿Es clara la diferencia de esas dos convenciones? Para Jefferson Rosero, ¿es claro? Sí, sí, profe. Eso. Entonces, las notas ustedes las van a hacer con la convención de que la hipercarga no tiene el 2. En algunas partes del escrito yo voy a utilizar una o la otra por equivocación, pues simplemente esto estaba dormido y algunas veces. Ustedes entonces donde vean el 1 medio unifican, quitan ese 1 medio. Entonces en todo donde vea la hipercarga sobre 2, sumándose a un T3, van a quitar el 2 y únicamente van a dejar eso. ¿Ok? ¿Es clara la aclaración? Valga la redundancia, la cacofonía. Para Rubén Criollo, ¿es claro lo que acabo de decir? Ese Rubén deja grabando y se va. Para Kate. Sí, profe. Listo. Qué pena, porque no sé volver a internet. Creo que debes que está en el grupo que me dejó en la reunión, pero se cayó la conexión por un momento. Ok, Entonces me estaba listo. llamando. Ya puedo adelantar un poquito la página, ¿ok? ¿Listo? Entonces, fíjense, sigma 3 sobre 2 es la matriz de sigma 3 de Pauli. La matriz sigma 3 de Pauli que ustedes vieron tanto en física de partículas como en sus cursos de cuántica. Esto es 1 medio, 1 menos 1, pero como está dividido en 2, entonces queda 1 medio. Y la hipercarga, en este caso, la vamos a llamar -1 medio multiplicado por 1. Y entonces, al sumar estas cosas, nos va a dar 0, 0 y -1. Los valores, esto se llama el operador de carga, y los valores propios en la diagonal, esto nos dan las cargas de las partículas. Déjenme, tengo que hacer un paréntesis para explicarles algo adicional. Un segundo. ¿Whiteboard? Apenas está cargando. Ahí ya. Listo. Entonces, fíjense que el operador de carga nos dio 0, 0, 0, ¿cuánto fue que nos dio? -1, ¿no? Tuvo que dar -1. Si no dio -1 fue que me equivoqué. ¿Ok? Y entonces, fíjense que yo tengo un neutrino y tengo un electrón. Es el doblete. ¿Qué le hace el operador de carga a este doblete? Entonces, el operador de carga 0, 0, 0, -1 sobre el neutrino, que es aquí 0, eso me da 0 por neutrino, 0, y 0 por 0, 0 por 0, 0, 0, aquí todo a 0. Eso lo podemos escribir como 0 multiplicado por neutrino
0, es decir, el autovalor es 0, y esto está bien porque la carga del neutrino es 0. ¿Listo? Ahora, en el caso del electrón, tengo 0, 0, 0, menos 1, multiplicado por 0 por el electrón, y esto al multiplicarlo da 0 por 0, 0, 0, todo da 0, y esto menos electrón. Eso se puede escribir como menos 1, factor de 0, por el electrón, y vemos que el doblete, el 0 electrón, es un autovector con carga menos 1. Entonces el operador de carga tiene como autovalores las cargas. ¿Okay? ¿Listo? ¿Claro? Para Larry es claro. Para el... Listo. Ok. Entonces, fíjese, 0 menos 1, listo, como habíamos dicho. Los valores propios para la carga del neutrino y el electrón. En el lagrangiano del modelo estándar tenemos 3 contribuciones. Ya vamos a ver cuáles son las 3 contribuciones en la densidad del lagrangiano del modelo estándar. Listo. ¿Ya copiaron esto? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Esto, mientras que escriben. Si han visto los videos o por lo menos para repasar algún punto, o algo que no les haya quedado claro, que ha subido Oscar, ¿sí están viendo? Sí, mira. Ah, ok, listo. Toca darle like al video. Eso, dale. ¿Listo, señores? ¿Ya podemos cambiar de página? Sí, profe. Ok. Las 3 contribuciones, L1, L2 y L3. L1 se refiere a todo lo que son interacciones. ¿Sí? Aquí yo no puse la de QCD, solamente puse las interacciones débiles y puse las del campo abeliano, ¿sí? Las de SU2 y las de la hipercarga. Pero las de QCD son iguales a estas, a las del abeliano. En lugar de un W hay una G para indicar que es un gluón. Esto se me olvidó simplemente hasta ahora. De hecho, hasta ahora que lo veo caigo en cuenta que no lo escribí. O sea, no es porque no esté. Está la parte, a lo mejor es bueno que ustedes lo adicionen. Aquí adicionar menos un cuarto de GA, este mismo término, pero en lugar de A, en lugar de W, con G, que corresponde a la parte del gluón. ¿Listo? El lagrangiano 1 corresponde a las interacciones. Entonces, este W será el lagrangiano para las interacciones asociadas con SU2 izquierdo, el grupo SU2. F es el lagrangiano asociado con el SU1 de la hipercarga, y hace falta el del color, que sería con G. Listo. El otro término, la otra importante en el lagrangiano, está relacionado con los términos cinéticos de los fermiones. Los fermiones en el modelo estándar, todos tienen una componente derecha y una componente izquierda, sean quarks o sean leptones. Aquí, de alguna manera, los términos, habrá un término así, con interacción izquierda y la interacción derecha, para todos los fermiones del modelo estándar, para cada uno de los fermiones. ¿Listo? No lo escribo, podría haber escrito una suma, pero no lo hice. En la interacción izquierda, la derivada covariante va a llevar información de cuáles interacciones ven la parte izquierda. Y en la interacción derecha, la derivada covariante va a llevar información de cuáles
son las interacciones que ven en la parte derecha. Sabemos que la interacción débil, o sea que estos Ws no ven la parte derecha, pero la parte derecha sí es vista por la interacción del U1 de hipercarga y sí es visto por la interacción de la interacción fuerte para el caso de los quarks. ¿Listo? La tercera contribución es la relacionada con el campo escalar, en particular el que va a incluir el bosón de Higgs. Este es un doblete escalar, también se le acostumbra a llamar esto doblete de Higgs, pero aquí hay más. El Higgs es solamente uno de los campos de este doblete. Este doblete tiene un campo neutro y un campo cargado, porque es un doblete. El campo cargado, esto va a resultar ser un Goldstone que se reabsorbe por el W. Una parte del campo neutro, el campo neutro es un campo complejo. El campo complejo tiene una parte real, una parte imaginaria. La parte imaginaria del campo real, esto se va a identificar con un Goldstone que se va a absorber ¿en qué? Que se va a absorber, que lo va a absorber el Z. El Z está acá. Estos Ws habrá uno por cada generador. Recuerden, estos Ws, esto es SU2 izquierdo. Recordemos que el SU2 izquierdo tiene 3 generadores, que son las 3 matrices de Pauli. Tiene sigma X, sigma Y y sigma Z. El campo asociado del campo asociado a sigma X y a sigma Y, vienen 2 campos cargados que van a ser el W más y el W menos, y del campo asociado a la matriz sigma de Pauli T3 está relacionado con el Z. Realmente ese Z también tiene una componente de este campo neutro, como los dos son neutros, ellos se van a mezclar, el Z realmente es una combinación de los dos. Y también una combinación de este campo W3, aquí sería el W3 y el de la hipercarga, también saldría el fotón. Entonces de ahí salen 2. El Z viene de la combinación del W3 y del FM1, ¿sí? Del campo asociado al FM1. Entonces, el Z y el fotón son combinaciones lineales de los mismos campos. Y digamos, bueno, eso vamos a ver más adelante cómo se mezclan. Aquí tenemos este campo escalar. Entonces el campo escalar, yo estaba diciendo que tiene una parte, es un doblete. La componente de arriba tiene carga +1, la componente de abajo carga 0. Es diferente al doblete, es diferente del doblete de neutrino-electrón, porque en el caso del neutrino-electrón, el neutro está arriba, tiene carga 0, y el electrón está abajo, tiene carga -1, mientras que en el caso del doblete de Higgs, la carga cargada está en la parte de arriba y la componente de abajo es la que tiene carga neutra. Y la carga neutra habíamos dicho que tenía una parte imaginaria, y esa parte imaginaria se debe identificar con un Goldstone que se va a absorber en el campo Z, y el Z va a adquirir masa gracias al Goldstone que viene de la parte imaginaria de este campo escalar. Y los Ws, W más, W menos, que van a ser campos cargados, que también salen de este lagrangiano, van a adquirir masa gracias a la parte cargada de este doblete escalar. ¿Listo? Esa parte quedó clara para Edward. No estoy diciendo que sea, o sea, eso lo vamos a ver. Ahorita es un discurso, no estoy diciendo que los detalles del discurso
hayan quedado claras. Lo que estoy diciendo es el mensaje. ¿Se acuerda que nosotros habíamos visto cuando vimos el mecanismo de Higgs que uno podía escoger el bosón de Wilson en el campo vectorial? ¿Sí? Eso lo vimos en la clase anterior. ¿Sí? Esto, Edward ya se fue. Ese se voló. Sí. Listo. Esto. Ok. Listo. El Z es mediador de interacciones débiles. Sí. Ok. Listo. Venga, a ver. Tenemos poca asistencia. ¿Qué pasó? A ver quiénes están. Carlos Ordóñez, ¿quién es? Carlos es el estudiante de pregrado. Venga a ver. ¿Quién es Carlos Ordóñez? Bueno, por ahí no está. A ver. Que a veces en las clases, porque les pregunto cómo se llaman pues para hacerles preguntas. A ver, Lorena, sí, Diana, pero esa acabó de entrar Lorena, ¿ok? Profe, no, a mí se me fue el internet, yo estoy desde ratos. Bueno, listo, Lorena. ¿Para Keiter lo que acabo de explicar es claro? Sí. Sí, profe. Ok, listo, pues. Entonces, el último término que nosotros tenemos es esta línea, se llama los términos de Yukawa. Estos términos van a ser términos donde interaccionan los fermiones. Fíjese que está la parte izquierda de los fermiones, la parte derecha de los fermiones y el doblete escalar que acabamos de ver. Esa interacción entre el escalar que contiene el Higgs y los fermiones del modelo estándar, eso es lo que le da masa a las partículas del modelo estándar. Y este término se llama término de Yukawa. Cada uno lo vamos a ver con detalle. ¿Ok? ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, ya copiaron esto, podemos adelantar de página, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Profe, ¿no era el mecanismo de Higgs que le daba la masa? O sea, hay como... El mecanismo de Higgs le da la masa a los Ws, a los Ws masivos, a los campos vectoriales que tienen masa. Y ¿Ok? los de Yukawa, profe. Los de Yukawa le dan la masa a los fermiones, ¿ok? A estos, a Ls. Y también se hace con el, ¿Solo para los W sirve el mecanismo de Higgs, entonces? sí, el Phi, le da la masa a a los fermiones, pero no se lo da vía el mecanismo de Higgs, se le da simplemente esta interacción. O sea, aquí va, claro, el hecho de que el Higgs adquiera un valor esperado en el vacío va a hacer que esto adquiera masa, pero como tal el mecanismo de Higgs se creó para darle masa a los Ws. De ñapa, vía este término de interacción, también le va a dar masa a los fermiones. Pero recuerde que nosotros discutimos en la clase anterior que era la partícula vectorial, o sea, que tiene un índice μ, la que adquiría masa vía el mecanismo de Higgs. De ñapa le da también a los fermiones, pero eso es una ñapa del mecanismo. ¿Ok? ¿Listo? Ok. Listo. Bueno. De hecho, el que se dio cuenta de esto fue Weinberg, ni siquiera Higgs. Fue Weinberg el que se dio cuenta que eso lo hacía. Listo. Ok. Aquí, ¿quién es el W? Uy, aquí quedó mal la fotografía. El W mu, aquí este W tiene una A, es W, a ver si, no se ve. Este W mu A es lo que nosotros calculamos, G de F de ABC por W sub B, W sub C. Listo.
para una teoría no abeliana, es esto. El F mu, como está lo asociado a la hipercarga, y la hipercarga es abeliano, porque es un uso 1, el uso 1 es abeliano, entonces no tiene constante, las constantes de estructura son 0, y por lo tanto solamente está la parte con las derivadas del campo. ¿Ok? La derivada covariante de la parte derecha, ¿sí? Como la parte derecha no siente la interacción débil, aquí también debería tener, entonces, pero sí siente la fuerza de la del campo asociado con la hipercarga, que sería el V. ¿Sí? Entonces sí sentiría el V, el de la hipercarga, el campo asociado con la hipercarga. ¿Listo? El campo gauge asociado a la hipercarga. También sentiría la interacción fuerte, y aquí habría un término con más la interacción fuerte, pero no sé, esto lo estaba siguiendo del Michio Kaku, y el Michio Kaku no puso la interacción fuerte. Pero también, en principio, las partes derechas sentirían la interacción fuerte. Si son, claro, si son quarks, si son leptones, los leptones no sienten la interacción fuerte. Habría que adicionar un término más en el caso. La interacción débil. La interacción débil siente el campo asociado a la hipercarga, pero también siente las interacciones débiles, que son estas tres: sigma X, sigma Y y sigma Z. Estas son las tres matrices de Pauli. La diferencia en el signo se debe a que la hipercarga aquí ya la están tomando como la hipercarga de los leptones, y la tomaron como -1/2, y por eso quedó con signo más. Sí, en condiciones normales estaría menos, el 2 no estuviera, y en lugar del 2 habría puesto la hipercarga. ¿Listo? Por eso me aparté después del Michio Kaku, no me gustó ya pero bueno. Como acá, miren, está, siempre es igual, está una cantidad imaginaria, la constante de complemento, el generador, en este caso el generador es G sub I sobre 2, y el campo vectorial, que es el campo gauge. Entonces son 1, 2, 3, 4 cosas: la cantidad imaginaria, la constante de complemento, el generador y el campo gauge. Y aquí sería la cantidad imaginaria, listo está, la constante de complemento G', la hipercarga, que no la escribió como símbolo, pero puso su valor, el valor de la hipercarga de los leptones es -1/2. Entonces aquí Michio Kaku simplemente puso -1/2, por eso quedó positivo. Listo. Y la de el campo de Higgs. El campo de Higgs siente la interacción débil, y también siente el campo asociado con la hipercarga. ¿Sí? ¿Listo? Esto es una generalización de la derivada covariante que nosotros vimos en la sección que ustedes justo entregaron. ¿Listo? Donde siempre aparecen los 4 elementos: la parte imaginaria, la constante de complemento, el generador y el W. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Profe, ¿cuál es la constante de acoplamiento ahí? Perdón. La G. La G y G'. Y G', sí, exactamente. Ya, gracias. La G' y la G. ¿Ok? ¿De ahí ya se pueden ir mirando las matrices de masa? Sí, ahorita vamos poco a poco. Ah, ya. Vamos a analizar cada una de estas cantidades uno por uno, ¿ok? Ah, ya. Ah, listo, listo. ¿Listo?
Pero fíjense que todo esto ya es simplemente aplicar lo de teorías Gauge. Por eso yo les dije, si ustedes no entienden teorías Gauge, ya. O sea, la clave es teorías Gauge. ¿Mm? ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya podemos cambiar de página? Sí, profe. Listo. Ok. Entonces vamos a empezar por esto, las derivadas covariantes asociadas con el campo escalar. El campo escalar tiene carga más, de más 1 y 0. Eso se genera con una hipercarga de 1. Déjenme les demuestro que eso es así. Punto, dejar de compartir. Les voy a demostrar que eso es así. ¿Ok? Listo. ¿Todos ven el whiteboard? ¿Mm? Entonces, es phi más y phi 0. El cargado y el neutro. Entonces, el operador de carga es Q, debe ser el T3. El T3 tiene 1/2, 0, 0, menos 1/2. Y la hipercarga es 1, más 1. Esta es la hipercarga. Esto es 1. Esto, y en la convención de Michio Kaku le pone 1/2. Entonces, esta es la hipercarga y la divide en 2. ¿Cuánto nos da? Este 1 es realmente la identidad en 2 dimensiones. O sea, esto es 1/2, 0, 0, menos 1/2, más 1/2 multiplicado por 1, 0, 0, 1, la identidad. Entonces, si ustedes se fijan, acá el de arriba, esto es 1/2, se suma con 1/2 y dará 1/2 más 1/2 dará 1. Este 0, 0 da 0, este 0 da 0, y el de abajo es menos 1/2 más 1/2, eso da 0. Y eso nos da las cargas del doblete, más 1 y 0. ¿Listo? Y entonces vamos a precisamente analizar qué es esto, la derivada de φ0 por la derivada de φ0. Listo. ¿Ya copiaron lo de abajo? Sí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver quién diablos es de μ de φ0. Y todo esto conjugado. Aquí se me perdió el paréntesis que abre. Miren, aquí habría otro paréntesis. O sea, aquí deberían haber 2 paréntesis. Hasta ahora me doy cuenta. Porque esta es la derivada covariante. Esto es de μ por φ0. Este paréntesis de aquí es este daga es este, pero este que abre no lo puse. ¿Listo? ¿Ok? Entonces aquí hace falta un paréntesis. Y vamos a calcular primero este de μ por φ0. El φ0, vamos a poner el valor del campo en el mínimo. No vamos a evaluar el campo con todo su fulgor, sino que vamos a ver la derivada de φ0 que nos da cuando el campo está en su valor mínimo. O sea, cuando adquiere. Hay un teorema que dice que solamente partículas neutras pueden adquirir un valor esperado en el vacío, neutras bajo la carga eléctrica, que pueden no ser neutras bajo otras interacciones. Porque en el universo, la única simetría que no se rompió espontáneamente, o la simetría remanente, es la carga eléctrica. Entonces, si un campo tiene una carga y adquiere un valor esperado en el vacío, entonces ese campo va a romper
va a romper o va a dañar la conservación de esa carga, ¿sí? Va a hacer que esa carga no sea una carga, digamos, conservada. Bueno, sí va a haber una conservación de carga, sí va a haber una corriente conservada. Pero van a haber efectos de violación espontánea de la simetría, ¿sí? O sea, solamente las partículas neutras deben o pueden adquirir un valor esperado en el vacío. Es un teorema y no lo hemos demostrado acá. O sea, no tiene por qué ver que eso sea evidente. ¿Ok? ¿Listo? Voy a adelantar un poquito. Sí. Listo. Mire, entonces acá, como dije, aquí les hacía falta un paréntesis. Este es este término. Estos son los campos bajo los cuales este doblete siente interacción. Y el último corresponde a mu por phi 0. ¿Qué es esto? Es igual, excepto que no tiene el DAGA. ¿Listo? Listo. Ok. Entonces, para poder calcular estas cantidades, necesitamos primero saber quién diablos es esto que hay acá. ¿Sí? Esto sigma sub i, w, esto y, todos esos campos. Y entonces eso lo evaluamos por aparte. Entonces tenemos el menos i medios por g, por sigma sub i, por w sub i, y vamos a sumarlo. Entonces, menos i medio lo ponemos aquí, menos i por g, sigma sub i por w sub i. Entonces, sigma sub i, entonces es sigma x o sigma 1, este es sigma 1 por w1, ¿listo? Más w2 por sigma 2 más w3 por sigma 3, y aquí abajo vamos a tener la identidad porque la hipercarga va a ser, y esa es por lo menos la falla de Michio Kaku, ¿no? Él no pone el generador de carga, pero él sí va, aquí va un medio, que el generador de carga es proporcional a la identidad, el de la hipercarga. Listo, por B sumo. Y todo esto hay que sumarlo. ¿Ahí hay preguntas? ¿Esto es claro para Jefferson Rosero? Sí, profe, está ahí, no hay problema. Ok. ¿Listo? ¿Ya copiaron? Sí, profe. Ok. Al hacer la suma da esto, ¿sí? De esta cantidad. Da esto. Entonces, fíjese, las partes neutras van a estar asociadas con la matriz sigma 3 de Pauli, el W3 y el B sub mu. Y la parte cargada con esto W. W1 por I por W2. Todo por G. Listo. Estos van a ser campos cargados, los fuera de la diagonal, y los que están en la diagonal son neutros. Listo. Ok. Y entonces, fíjese aquí un detalle. Voy a devolverme un poquito. Miren, estaba la derivada covariante, incluía la derivada parcial respecto a mu. Pero como estamos evaluando el campo en el mínimo el campo es constante y uniforme. Por lo tanto, su derivada respecto a x, respecto al tiempo o respecto a la posición es cero. Por eso lo único que es diferente de cero es esto. Así que la derivada covariante solamente es los términos gauge, esta suma multiplicado por el doblete. ¿Qué es lo que tenemos acá? El campo, al multiplicar esta matriz, multiplicamos esta matriz por este doblete, nos da esta cantidad. ¿Sí? Eso da
el multiplicar. Recuerden, esta matriz por este doblete, por 0 menos raíz de 2. Da esto y esto. Y es fácil verlo, miren. Aquí es 0, el de arriba es 0, el de abajo es diferente de 0. ¿Qué pasa cuando se multiplica acá? 0 y el de arriba. Entonces, cuando se multiplica por el de arriba da 0 por esto, entonces la parte neutra se anula y la parte cargada sí se multiplica con la parte diferente de 0. Por lo tanto, la componente de arriba va a ser proporcional a la parte cargada, que es lo que vemos acá, miren, la parte cargada. Y cuando se multiplica 0, b por el de abajo, entonces el 0 va a multiplicar la parte cargada y no va a aparecer, y únicamente la componente de abajo va a aparecer con la componente neutra, y por eso queda aquí. ¿Listo? Y esa es la derivada de mu respecto a phi 0, este vector de dos componentes con esto. Y esto ya es fácil, porque le podemos... ¿Cuál es el DAGA de esto? El DAGA se transpone esto y se conjuga. Y aquí es lo que estamos haciendo, miren. Esto, al transponer esto, este i queda menos, porque la conjugación, el w menos iw quedó más por la conjugación, y el de abajo no tiene cantidad imaginaria, él queda tal cual. Y quedó traspuesto, quedó horizontal, estaba vertical, quedó horizontal. Y el de abajo sí quedó tal cual, el de abajo no está conjugado, es el mismo campo. ¿Listo? Y ya, estos dos vectores se va a hacer el producto punto de ellos. ¿Listo? ¿Esto es claro para Keiter Patiño? Sí, profe. Para Regálame un segundito Oscar para David Rosero. terminar de copiar. ¿Listo? ¿Listo, señores? Sí, profe. Ok. Y aquí ya está el resultado del producto punto. ¿Sí? Sí, aquí ya quedó. Esto, fíjese que acá la primera componente del vector columna, cuando se multiplica con la primera componente del vector fila, este es el producto de una suma por una diferencia. Acuérdese lo que veíamos en álgebra. A más b por a menos b da a cuadrado menos b cuadrado. Pero aquí el b va a tener una parte imaginaria. Por lo tanto, en lugar de ser a cuadrado menos b cuadrado, va a quedar es como una suma. Y por eso aquí quedó w1 al cuadrado y w2 al cuadrado por g por b al cuadrado. ¿Ok? Listo. El segundo término es simplemente la multiplicación llana. Ahí no hay nada que ver. ¿Listo? ¿Esto es claro para Jefferson? Sí, sí, profe. Listo. Ahora vamos a manipular un poco este último término. Este último término. Este último término se puede, miren, aquí está escrito, y aquí lo que hacemos es multiplicamos y dividimos por la misma cantidad. Multiplicamos por g' al cuadrado más g cuadrado, y dividimos por la misma cantidad, pero escrita como el producto de dos raíces. ¿Sí? Aquí también hay un b cuadrado medios, que está acá, y por un cuarto. Ah, carachas. Ah, sí, este cuarto. Este cuarto es un cuarto, y este b cuadrado medios es este. ¿Listo? Ahí está todo. Listo. ¿Esto es claro para Julio? Sí, profe. Ok. A esta combinación lineal, g por w3 más g' por b sub mu, sobre esta raíz, vamos a
conocer como el z, la función de onda del z. Entonces, ¿qué queda? A ver, este primer factor es este z mu. Este segundo factor es z mu, pero contravariante. Aquí, este g cuadrado sobre g, este 4 se lo acomodamos. Este 4 se puede escribir como 1 sobre 2 al cuadrado, y ese 2 al cuadrado lo metemos acá. Entonces este g cuadrado prima más g cuadrado, esto se puede escribir como esta raíz sobre 2 al cuadrado, y genera un cuarto y genera este factor. Simplemente una forma. El 1 medio ahí quedó, el 1 medio iba con el b cuadrado, ese no lo modificamos. Y, chingados, aquí se me perdió esta b. Esta b la metemos acá. Aquí debe estar entre paréntesis, aquí metidita, al lado de la raíz. No dentro de la raíz, por fuera de la raíz, pero un b. Y lo que está en la raíz, sobre 2, multiplicado por esa b, eso va a ser la masa del z. El z es una partícula real, por eso su factor de masa va con 1 medio. Las partículas complejas no llevan ese 1 medio, simplemente van con la masa al cuadrado. Así. Primero está lo que hemos hecho aquí sin que sea muy evidente, ¿sí? Es que buscamos una base donde, digamos, donde eso se llama, aquí, o sea, no es evidente, no estoy diciendo que ustedes lo vayan a ver, pero rotamos de la base de interacción a la base de masas. No es evidente. La base de interacción era este W3 y este B es un mu. Son dos campos. Los combinamos, estos dos campos los combinamos, el W3 y el B mu, y de él sacamos un nuevo campo, y este nuevo campo tiene masa. Pero si yo combino dos vectores y los roto, me van a dar otros dos vectores. ¿Cuál es el otro vector? El otro vector va a ser el fotón, que también es neutro. Entonces, como yo sé que en esta base naturalmente genero una partícula vectorial que no tiene masa y que puedo identificar como el fotón, entonces la otra partícula que identifico, la debo identificar como una partícula neutra, y que, bueno, la llamaron el Z, y hay algunas cosas interesantes, por ejemplo, que se puede verificar, la masa del Z sobre la masa de los cargados, eso lo produce el modelo, ¿no? Pero eso lo vamos a ver. ¿Cuáles son algunas de las señales de que esta es en efecto la partícula que se ve en el experimento? El G' y el G se pueden conocer de otros experimentos. Eso se puede conocer ¿de qué? De otros procesos de interacción. Y digamos, la única variable que es difícil de conocer como tal es el B cuadrado, que es el vacuum expectation value. Sí, eso es un poco complicado de determinar. Pero en general, digamos, a partir de los experimentos uno puede determinar todos los parámetros.
¿Ok? ¿Más preguntas? Bueno, ¿ya copiaron? Sí, profe. Sí, bro. Listo. Ahora, el otro término, no fue necesario hacerle nada, el de arriba. Ahí, el otro término es simplemente la masa de G al cuadrado sobre 2. Ese salió gratis, sin ningún lío. Que es este. GB medios, ya eso fue de una, hermano. ¿Mm? Esto se puede escribir de esta manera. Esto es igual a esto, ¿sí? Y esto es W menos W más, y esta es precisamente la masa del W, ¿sí? Término de masa. Tiene carga, sí, de valor absoluto 1. Y ya tenemos el W, el Z. El fotón no aparece porque no tiene masa, pues no hay nada. Pero sí lo vamos a identificar por otras interacciones. Él sí tiene, por ejemplo, a pesar de no tener masa, sí tiene interacción electromagnética. Entonces, eso nos va a permitir identificarlo. En este caso sí. En general no. En el general lo que usted dice es cierto. O sea, si yo tengo un término que es cuadrático en los campos, esto no implica que esa vaya a ser la masa de la partícula. Por ejemplo, los quarks. Los quarks tienen término cuadrático en el agua lagrangiano. Pero propiamente uno no puede hablar de que los quarks tengan una masa. Tiene algo que se llama la carga en masa, que es lo más parecido a la carga en masa. Y que por lo menos para el up y el down es del orden de unos pocos MVs, megaelectronvoltios. O sea, unas 10 veces la masa del electrón. Para el extraño es del orden de 80 megaelectronvoltios, o sea, más o menos 160 veces la masa del electrón. O sea, más o menos 80 megaelectronvoltios es casi la masa del muón, esa es la del extraño. Y la del charm es alrededor de 1 GeV, o sea, más o menos la masa del protón. Pero esa no es una masa, por eso se le llaman Carl mass, ¿sí? Esto es más bien el parámetro de masa en el lagrangiano, ¿sí? En este caso sí, la teoría es perturbativa, el W y el Z son partículas que se propagan por el vacío, y si bien es cierto que estas masas van a recibir correcciones radiativas, el valor de sus masas reales va a coincidir bastante con G por B sobre 2. El valor de B es del 200, el valor de B es la raíz de 200, no, es 200, el valor de B es 246 gigaelectronvoltios, o sea, del orden de más de 200 veces la masa del protón, es el valor de B. Entonces sí se puede identificar con la masa en este caso, y con buena precisión, ¿ok? Sí, y porque la teoría es bastante altamente perturbativa y los efectos no perturbativos no modifican. O sea, eso va a ser realmente, va a generar un polvo en el propagador eventualmente. ¿Sí? O sea, para teorías no perturbativas como la QCD, que es lo que pasa con los quarks, las correcciones de altas, digamos, órdenes son tan grandes que cambian totalmente el polo del propagador, que es realmente lo que se conoce como la masa, y realmente el propagador del quark como tal, a nivel no perturbativo, el quark puede tener inclusive varios polos, eso es complicadísimo, No tiene uno solo, sino que puede tener varios polos, es complicado. Es complicado. ¿Mm? Sí, y porque la teoría es bastante altamente perturbativa y los efectos no perturbativos no modifican. O sea, eso va a ser realmente un polvo en el propagador eventualmente. ¿Sí? O sea, para teorías no perturbativas como la QCD, que es lo que pasa con los quarks, las correcciones de altas, digamos, órdenes son tan grandes que cambian totalmente el polo del propagador, y realmente el propagador del quark como tal, a nivel no perturbativo, el quark puede tener varios polos, eso es complicadísimo. No tiene uno solo, sino que puede tener varios polos, es complicado.
Listo, listo, listo. Con una masa de GB medios. Listo. Que corresponde al cargo cargado del W y a su antipartícula, el W menos, con una carga de GB medios. Listo. Ok. Ahora, el campo neutro, ya habíamos dicho que se puede escribir de esta manera, ¿sí? Aquí es donde se va a ver un poquito más intuitivamente la rotación. Lo vamos a escribir así, como un coseno de W por W3. O sea, aquí podemos ver que el coseno de W es esta G sobre la raíz. Y menos G' sobre la raíz va a ser el seno. Este ángulo se llama el ángulo de Weinberg. Ese ángulo geométricamente, ¿qué sería entre las... es como lo que hace entre la interacción? Sí, es lo que lleva del espacio de interacción al espacio de masa. Sería como los ángulos de una matriz que diagonaliza. Sí, sí, exactamente. Sería una matriz de diagonalización. ¿Ok? Ya. Ok. Mm, Aquí está lo que yo les decía. La mejor forma de escribir la derivada covariante es escribir la hipercarga explícitamente. Aquí están los cuatro elementos. La I, el G', el valor de la hipercarga. Este 2 se debe a que en la convención de T3 más Y medios. Por eso está ahí. Pero si no estuviera esa convención, si la hipercarga no está con el 2 en el operador de carga, este 2 desaparece. O sea, la carga es Q más Y medios. Ese medios es este mismo 2 por B sub mu. ¿Listo? Y esta derivada covariante se escribe así. ¿Listo? Ya se la aplicamos, es la misma, básicamente la misma que le aplicamos al campo escalar, pero ahora se la vamos a aplicar a los fermiones. El proceso es muy similar. Y es importante porque ellos nos van a dar por lo menos lo que se llaman las corrientes de interacción. ¿Edward dijo algo? No lo escuché. No, que sí, ya, gracias. Listo. Ok. Como dice Leiva, ciudadanos y ciudadanas. Listo. Esto lo vamos a separar en dos partes. La parte cargada y la parte neutra. La parte neutra son los de la diagonal y la parte cargada también, entonces esos los vamos a juntar. Un segundo, espérense un segundo, si es conveniente. Sí, sí. Entonces aquí los separamos y la parte cargada por aparte, no importa. Estos son matrices que se están sumando. Listo. Aquí está el sigma 3, W3. Y aquí está el Y, listo. Bueno, la parte cargada típicamente es fácil de tratar, no tiene problema. Siempre la complicación es en la parte neutra, en esta. ¿Ok? Que involucra al sigma 3 y a la hipercarga. ¿Ok? Por ahí Larry intentó decir algo, pero no dijo nada. Sí, no, estaba mirando que usted las separó, ¿no? Pero no les encuentro la forma todavía. ¿Es una operación de resta? No, fíjese. Ya entendí. Es que fíjese que acá el W3 menos el W3, eso es proporcional a la sigma 3, porque está el 1 y menos 1, ¿sí lo ve? Sí. Y ese al sumarlo, entonces eso fue lo que puse acá, sigma 3. Ya, profe, ya la vi. Listo. Listo, gracias. Ok. Listo. Y aquí la hipercarga, que es proporcional, listo.
La puse acá así. Listo, profe. Ok. Ahora, con el mismo W3 y B mu que usamos para definir el Z, con ese mismo, pero en lugar de estarse restando, lo vamos a sumar. Vamos a definir un campo que eventualmente vamos a identificar con el del fotón. Pero eso ya será hasta la próxima clase. ¿Listo, señores? Entonces, ya con eso, por hoy, Listo. todo. Listo. Bueno. Entonces, recuerde que el lunes deben traer todo lo de ruptura espontánea de simetría, ¿ok? Hasta el mecanismo de Higgs. ¿Ok, señores? Trabajos de Incluido el mecanismo de Higgs, ¿no? incluir el mecanismo de Higgs, sí, señor. Ya. ¿Listo?